vamos a hablar del Candidato de Manchuria. Y ustedes dirán, es una película. Mejor dicho, dos. Porque hay dos películas y su correspondiente novela, que es la primera en aparecer. Pero no vamos a hablar solamente de la película, sino que Candidato de Manchuria es un término que se utiliza para hacer referencia a una persona en particular. The Manchurian Candidate, o El candidato de Manchuria, para decirlo en español, es el título de un libro y de dos películas, una de los años 60, otra más actual, pero ese nombre tiene otro significado, es decir, no solamente es el título de un libro y de unas películas, sino que justamente ese libro y esas películas se llaman así porque el candidato de Manchuria es una expresión que indica un tipo específico de persona. Y por supuesto, para quienes vieron la película o las películas o leyeron el libro, se van a dar cuenta exactamente a qué me estoy refiriendo. Y esa es la novela de Richard Condon, y las películas, una es con Frank Sinatra y Angela Lansbury, y la otra es la de Meryl Streep y Denzel Washington, que es la última. La novela fue publicada por Richard Condon en 1959 y realmente es muy importante en la literatura norteamericana. Cuando uno lee esta novela, independientemente de lo que son las películas, no se puede evitar sentir una sensación de perturbación, y es precisamente ahí donde el autor nos quiere llevar, a una historia inquietante, porque, nació como una novela negra, y en particular esta historia nos lleva a este estado perturbado por la relación del protagonista con la madre. Pero no solamente eso, la guerra de Corea, la nueva política norteamericana en ese momento y el lavado de cerebro al más puro estilo Clockwork Orange, pero con sujetos involuntarios, transformados en armas letales. Es una novela bastante dura, despiadada, y da una sensación de disgusto por la manipulación de hombres inconscientes, con el fin de convencer a todo el pueblo norteamericano de la bondad de los eventos que han surgido de una conspiración. Nosotros ya estamos acostumbrados, ya sabemos todo lo que hicieron y no nos sorprende. Pero si uno leyó esto hace tiempo y no estaba tan al tanto de todo lo que estaba pasando, fue un gran golpe, seguramente. Para otros, es simplemente una novela, y es el famoso primado negativo. Condon, que es el autor, construye una historia en la que el mundo aparece como lo que realmente es, y que las novelas de la época, en su mayor parte, se cuidan de no recordar. Un lugar oscuro donde los mecanismos enfermos, la sed de dinero y poder, y el plagio también, se convierten en lo único que hay a disposición de quienes no tienen las cualidades para emerger honestamente. Eso en cuanto a la novela. Y el término candidato de Manchuria o Manchurian Candidate se refiere a una persona, particularmente un político, que es utilizado por un enemigo. Un candidato de Manchuria es de hecho una persona de poder utilizada como títere por las fuerzas ocultas, ya sea un estado extranjero u otras formas de poder, desde grupos de presión hasta organizaciones militares. La referencia a la corrupción, la traición, es inmediata y está profundamente arraigada en la cultura norteamericana. Con una aclaración, un candidato de Manchuria puede ser perfectamente consciente del papel de traidor que está jugando, o de falso, de falsa persona, digamos, o puede que no lo sepa. Ambas cosas son posibles.
Quizás porque está apoyado por financieros que lo manipulan sin darse cuenta, o como en el caso de la novela de Condon, por manipulaciones mentales que lo transforman en una herramienta inconsciente. Es decir, si él fue programado, no lo sabe. Ahora, si lo hace porque quienes lo sustentan son o quienes lo financian, lo van llevando de alguna manera, él sí sabe que está siendo manipulado, pero no sabe el 100%, porque la manipulación es tal que él sabe que hay algo que no es correcto, pero no se entera en un 100%. En todo caso, son formas muy diferentes, y uno es una víctima, es decir, aquel que fue manipulado por control mental es una real víctima, mientras que el otro es un inescrupuloso que se metió donde no debía. Bueno, el tema del lavado de cerebro, la manipulación mental, la explotación de las debilidades de los demás para empujarlos a hacer lo que quieran, es un tema que se usa mucho en las novelas y en las películas en Estados Unidos. Esto está estudiado por los perfiladores del FBI, y porque ellos trabajaron mucho sobre esto, sobre todo en épocas de guerra, y se ve en todos los ámbitos. Por ejemplo, con el caso de Charles Manson y su familia, dispuestos a hacer lo que él decía, lo que él ordenaba. Y así hay miles de ejemplos. Y todo esto tiene que ver con los experimentos que se fueron realizando, sobre todo con soldados, pero también con estas sectas, con estos grupos. Es algo que está a la orden del día en Estados Unidos. Podríamos decir que en el mundo, pero Estados Unidos es algo en donde se ve de forma muy clara, sobre todo cuando aparecen estos lobos solitarios o estas personas desequilibradas, supuestamente porque son así naturalmente, según ellos dicen, pero que en realidad sufrieron algún tipo de control, que hacen los desmanes que hacen en las escuelas, en las universidades, en la calle. Estos experimentos también se llevaron a cabo en la Unión Soviética. Lo que pasa es que, claro, la información es mucho más restringida. Y nosotros nos enteramos de las cosas que pasan en Estados Unidos, no solo porque tenemos más acceso a lo que nos cuentan, sino porque han hecho miles de películas y de novelas que han sido traducidas a muchos idiomas. Entonces, la novela original, en la que están basadas ambas películas, transcurre en los Estados Unidos de la década del 50, inmerso en la Guerra de Corea. Y es de ahí de donde regresa del frente con una medalla de honor en el pecho el sargento Raymond Shaw. Y es cuando regresa a la vida cotidiana, dominado por una figura materna manipuladora, cruel, sin escrúpulos, cuando Raymond se encuentra lidiando con los traumas psicológicos de quienes han estado en la guerra y con las ambiciones políticas de su padrastro, que la madre de Raymond, Eleanor, quiere conseguir, porque quiere llegar a la Casa Blanca, insistiendo en el peligro de la amenaza comunista, y también explotando a su hijo que luchó contra los comunistas, convirtiéndose en un héroe de guerra. Ese es un resumen, y en ese pequeño resumen vemos todos los puntos que hasta ahora vinimos viendo en varios videos. El tema de la amenaza comunista como excusa, las guerras proxy, los traumas psicológicos que llevaron a sus casas los soldados que pudieron volver, y esa ambición de poder para controlar todo, y además con cierta sed de esclavitud hacia las élites. Y bueno, en esta novela también regresa de Corea el mayor Bennett Marco, que está atormentado por pesadillas, como todos los soldados que regresan de estas guerras, pero en particular por una pesadilla recurrente ambientada en Manchuria, donde médicos y científicos chinos lo someten a él y al resto de su equipo a experimentos para el control mental. Por eso el nombre tiene, digamos, el término tiene Manchuria, es el candidato de Manchuria. Bueno, el mayor Marco cree que esto es un mal sueño, mientras que en realidad son recuerdos. Pero de lo único que él es consciente
es del extraordinario heroísmo del sargento Shaw, quien le salvó la vida, y al resto de la patrulla al luchar con honor y coraje contra los enemigos. Cuando comienza a trabajar para la inteligencia norteamericana, Marco ve que aumentan los detalles de la pesadilla. Su equipo está rodeado por algunos ancianos de aspecto inofensivo, en presencia de agentes secretos chinos y soviéticos. Descubre que otro miembro del equipo tiene la misma pesadilla, entonces Marco empieza a investigar. Mientras, las vidas de Joe y Marco avanzan con el encuentro de dos mujeres con las que parecen estar listos para establecerse, cuando se descubre que Raymond ha sido convertido en un agente durmiente, se llama, por los comunistas, con la ayuda de Eleanor, su madre, listo para hacer cualquier cosa para que su marido entre en la oficina oval. Raymond fue manipulado de tal manera que olvidó inmediatamente sus asignaciones. De esta manera es un títere perfecto, totalmente incapaz de traicionar a sus maestros, entre comillas. El disparador que activa al agente durmiente, que es Raymond, es la sugerencia de jugar al solitario a las cartas. La carta de la reina de diamantes, símbolo evidente de la figura materna, lo transforma en un asesino despiadado hacia el objetivo indicado. El padrastro de Raymond, Johnny Aislinn, está a punto de asistir a la convención nacional de su partido cuando Marco se entera de lo que le está sucediendo a Raymond y cómo es que él se activa. Eleanor logra que su marido sea nombrado vicepresidente y ordena a su hijo, con control mental, que mate al presidente para que su esposo se instale en su lugar. No sé si les suena. Pero Marco interviene y cambia las órdenes de Raymond Shaw. En la inauguración de la convención, el soldado saca su arma y dispara, matando a la madre y al padrastro, y después se dispara a sí mismo. Bueno, esta novela tuvo 2 adaptaciones cinematográficas y la primera se llamó Go and Kill de John Frankenheimer, que es del año 62, y The Manchurian Candidate del 2004, donde las tramas son diferentes y hay diferentes enfoques. En la primera trabaja Frank Sinatra, que es el que hace de Marco, y Lawrence Harvey es el que hace de Raymond Shaw. Y es bastante fiel a la novela. La transforma, sin embargo, en una lucha heroica de Norteamérica contra el complot comunista y aligerando un poco el papel de la madre. Al final, después de que Marco recuerda las manipulaciones al pelotón para recordar el heroísmo de Joe y a Joe para matar al candidato presidencial, es el mismo Raymond quien salva la democracia norteamericana al matar a su madre y a su padrastro y luego matarse. Entonces es un sacrificio consciente del mismo manipulado que le da a la película un sabor heroico y patriótico que no está en la novela original. Y en la segunda adaptación, que es la de Denzel Washington, que es el que hace de Marco, y Liev Schreiber es el que hace de Joe, la madre es Meryl Streep y Jon Voight es el padrastro. Bueno, entonces acá la historia la actualizan, entonces la guerra es la guerra del Golfo y la madre es senadora, Marco, gracias a sus pesadillas y a sus recuerdos, se remonta en realidad a la multinacional Manchurian Global que operó todo el equipo en Kuwait, un lavado de cerebro. Y bueno, ahí sí, como en la original, Raymond está manipulado por la madre que lo controla como un agente durmiente y él es el que mata a rivales políticos. Pero Marco es elegido para el asesinato del presidente. Pero ellos empiezan a comprender que están siendo controlados y Joe finalmente se suicida en nombre de la libertad, mientras que Marco es salvado por un agente del FBI y lo hace creer que está muerto para ser libre. Esa es la diferencia de ambas películas con la novela original. Pero todo esto
tiene que ver con cosas que suceden. Por eso Condon escribió la novela. Y lo importante acá es que el término, el candidato de Manchuria o Manchurian Candidate, es un término ya que es independiente de la novela o de las películas y que tiene un significado propio, que justamente está relacionado con esto. Pero que cuando uno lo escucha no necesariamente es que se está hablando de la película o de las novelas, sino que está hablando de un tipo de persona. Es una podríamos decir, es un término que se utiliza para hablar específicamente de estos sujetos, que son generalmente políticos, pueden ser militares. Y es lo que indica esto, es una expresión que indica un tipo específico de persona con estas características. Alguien que ha sido manipulado mentalmente, que es un agente durmiente y que tiene que ver con el poder. Y que alguien lo maneja, por supuesto. Entonces, cuando lo escuchemos, además de inmediatamente remitirnos a lo que puede ser la película o la novela, según lo que cada cual haya visto o leído, también hay que saber que están hablando en líneas generales de una especie, no vamos a decir de patología, pero sí un tipo de persona que tiene estas características específicas. Y también cuando uno haga referencia a una de estas personas, puede utilizar esta expresión que es absolutamente correcta para referirse a sujetos que están controlados mentalmente. Y nos vamos adentrando cada vez más en este mundo tan oscuro del control mental y nos falta muchísimo por recorrer y esto que vimos es la nada a comparación con lo que nos espera y ya tuvimos, algunas cositas que ya vimos, pero nos vamos a sumergir de lleno y estamos empezando por lo más leve.